Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estamos en Birmingham, Alabama, en los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con un invitado muy especial. Ya nos ha acompañado en un par de ocasiones. Me refiero al padre Ernesto María Caro Osorio, exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey en México. Padre Ernesto, gracias por acompañarnos una vez más. Un placer, Alejandro, estar nuevamente contigo y tu auditorio. Yo quiero recordarles, hermanos y hermanos, que con el padre Ernesto María Caro Osorio hemos hecho dos programas muy importantes para poder entender este que vamos a hacer ahora. Hemos hablado en el primer momento sobre la existencia o no del demonio, donde nos ha explicado clarísimamente su existencia y su acción. Hemos tenido un programa sobre la creciente influencia del demonio en lo que nos ha explicado como la gran batalla que día a día sucede entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y en este programa, padre, quería que habláramos un poco específicamente de la función del exorcista, porque es la tarea que su arzobispo le ha encomendado y es también una tarea que Hollywood ha distorsionado un poco. Entonces quisiera saber y que nuestro público pudiera comprender qué hace un exorcista. Bueno, pues un exorcista básicamente exorciza a la persona, es decir, una persona que se ve molestada ya en su ámbito por el demonio, pues el exorcista la echa fuera, o sea, saca del ámbito humano al espíritu maligno que ha logrado penetrar nuestra esfera y que por lo tanto está afectando de diferente manera, en mayor o en mayor grado, a la persona en la cual él ha logrado penetrar su esfera terrena, digámoslo así. ¿Cuáles son esos grados en los que logra penetrar el demonio en el ámbito de la persona humana? Si nosotros siempre hay que usar en los misterios, como lo hacía Jesús, imágenes que nos puedan ayudar a entender, ¿no? Pensemos que el ser humano individualmente, cada uno de nosotros, estuviera protegido como por una burbuja, ¿sí? O sea, nosotros estaríamos aquí en el centro. Hay una burbuja de gracia, una burbuja que aquí adentro está el ámbito humano. Es esta mesa, es lo físico, es mi cuerpo, soy yo en esta burbuja. Es todo lo que tiene que ver conmigo, con mi ambiente, con mi salud, con mi persona. ¿Okay? Cuando por alguna razón, hablaremos un poco de algunas de ellas, parte de lo que hablamos en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior hablábamos de este trabajo que hace el demonio y que cada vez es más creciente. ¿Qué es lo que va haciendo? Va debilitando como esta coraza, ¿sí? Y vamos a decir, en un momento dado la fragmenta, ¿sí? Como si hiciera una pequeña grieta, y entonces él como si pudiera, yo trato de imaginar, ¿no? Como si fuera un gas o si fuera un líquido, empieza a penetrar en mi ámbito. Y se empiezan a dar diferentes circunstancias extraordinarias. Por eso hablamos, es la forma extraordinaria de actuar del demonio. La ordinaria, como usted nos explicó en el primer programa, es la tentación cotidiana, tratar de hacer que nos alejemos de Dios. Y en el segundo programa, usted nos habló de las distintas hábitos o recursos que van desde la aparentemente inocente recurso al horóscopo y la astrología, luego a la adivinación, las distintas prácticas New Age que van precisamente ayudando a ir quebrando lo que usted nos ha hablado de esta forma figurativa, que es la burbuja de la gracia que protege al ser humano, al cristiano y su ámbito, su entorno, ¿no es cierto? Así es. Entonces, una vez que se ha logrado esta quiebra, usted dice, como si fuera un gas o como un agua, va penetrando esta acción maligna en el ser humano. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué formas tiene de manifestarse? Antes de entrar a la manifestación,
Quisiera, bueno, si me permites, un poquito sobre lo que vimos en el primer programa, que me parece que es importante. Es un tema muy amplio y yo quisiera recomendarle a tu auditorio que vea o sea, cómo es la forma con la que logra el demonio llevarnos al infierno, separarnos completamente de Dios a través de la tentación. Yo preparé un set de pláticas, ¿verdad? Preparé toda una conferencia de 6 horas, ¿verdad?, que está a disposición de todos en la página que hemos estado hablando ahí en la página web. En este momento está en pantalla, por si acaso tenemos ustedes la página web del Padre, que es evangelización.mx, está en este momento en pantalla. Explíquenos un poquito de este material que tiene ahí, que ofrece Padre, que es sumamente importante. En ese material trato con mucha amplitud, 6 horas, lo que vimos aquí en nuestro primer programa. Ahí la idea de este material es desenmascarar completamente cómo actúa el demonio en mi vida para llevarme hacia el pecado. Y desde ahí, obviamente, a la condenación. Entonces, por eso es que para mí es lo fundamental, es a lo que más le dedico tiempo. Ciertamente, como ahorita lo vamos a ver, este tema del exorcismo pues también es importante. Es importante el prevenir, es lo más importante, pero también pues hay que curar a aquellos que, así como en la confesión se curan aquellos que fueron víctimas del pecado, así también en el exorcismo se curan los que fueron víctimas de este engaño a través de diferentes prácticas de las que voy a hablarte ahorita. Pero sí, pues le recomiendo a tu auditorio, si puede darse una visitadita, ya hay mucho material que creo pueda ser de interés para todos. Y bueno, después de este comercial, antes de entrar ya directamente al tema de la posesión o de la influencia demoníaca dentro ya del ámbito humano, quisiera más bien primero tocar cómo es que lo logra. Decíamos, es como una coraza, ¿no? Lo primero que va a hacer, que fue lo que vimos en nuestro programa anterior, es debilitarla. ¿Quiénes la debilitan? La debilitan los astrólogos, la debilita el New Age, la debilitan los adivinos. Dentro de los adivinos, aquí quisiera hacer una mención importante a todo lo que Hollywood hace para desmitificar la creencia. Uno de los elementos que va a ser un eslabón muy importante para este siguiente grupo, que es el que finalmente va a lograr penetrarlo, son las películas que parecen inocentes, como por ejemplo toda la saga de Viernes 13 o... No, esas van mucho en la línea de la violencia, que esos van generando, más bien van hacia el pecado. No, Harry Potter, ¿va? Harry Potter va haciendo creer que la magia es buena, que hay magos buenos y magos malos, que hay magia blanca y que hay magia negra. Todos son magos y no hay nadie dentro de la magia que la realice sin la ayuda de Satanás. ¿Okay? Esto tiene que quedarnos perfectamente claro. No existe en el mundo actualmente lo que se llama magia blanca, supuestamente inspirada por las fuerzas del bien. Toda magia es del demonio. Así es. Existen los ilusionistas, ¿ok?, que les llamamos también magos, ¿verdad? Son los ilusionistas los que a base de trucos y cámaras y un montón de cosas, pues logran aparecer una persona o desaparecerla o cortarla por la mitad o quitarle la mano y luego pegársela. Todos esos se llaman ilusionistas, no tiene nada que ver con el demonio. ¿Okay? Los magos, no hay ningún mago que ejerza su oficio sin la ayuda del demonio. Y los que no tienen ayuda del demonio son los charlatanes. No adivinan nada, no saben nada, ni van a producir absolutamente nada en la persona. Salvo sacarle dinero. Por supuesto, pues eso es un negocio bastante rentable. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Le ofrece al mago, le ofrece a cambio de sabiduría y poder, le ofrece prestigio, le ofrece dinero, le ofrece todo lo que en un momento dado el hombre tiene ansias de tener. Decíamos en uno de nuestros programas, sin tomar ya en cuenta nuestra salvación eterna, sin tomar en cuenta que este paso aquí, imagínate, el más
que viva más, 110 años. Acabo de leer ahorita, ayer me mandaron un anuncio de un sacerdote que cumplió 108 años, dice, y todavía celebra misa. Bueno, 110, ¿te parece bien que alguien llegue a 110? ¿Qué son 110 años comparados con la eternidad? No es nada. O sea, en este pedacititito de historia nos jugamos toda nuestra eternidad, ¿no? Entonces, el mago, ¿sí?, él va a tratar ahora de mandar un elemento a este ámbito. Va a tratar de oponer dentro un elemento que se llama elemento maleficado, ¿va? Son todos los que llamamos los maleficios. O sea, el maleficio puede hacerse de dos formas. El maleficio puede hacerse a través de una serie de invocaciones que se hacen sobre elementos físicos, porque tiene que trabajar sobre elementos físicos. Voy a ponerte esto en perspectiva. En los sacramentos. O sea, dijimos en nuestro primer programa, ni el ámbito divino ni el ámbito demoníaco tienen acceso al ámbito nuestro, ¿no? O sea, aquí está, en este ámbito, los dos conviven en algo que nosotros no entendemos, ¿ok? Dios ha querido ayudarnos y santificarnos, y entonces ha puesto objetos físicos que contienen su poder. Se llaman sacramentos, se llaman sacramentales. Con mayor, con menos poder, no me voy a meter ahorita todo el tema, que es también muy amplio el tema de sacramentos sacramentales, simplemente para ilustrar que se llama un objeto bendecido. La gente que no valora que le bendigan el carro, que no le bendigan la casa, que le bendigan la medallita, bueno, esos son objetos bendecidos. A través de ellos, Dios, que no está en nuestro ámbito, porque Él está en el ámbito, divino, entra a nuestro plano físico, y entonces traigo una cruz, traigo una medalla, traigo un escapulario, traigo un rosario, ¿verdad?, sacramentales, o de una manera poderosísima, los sacramentos. El más poderoso de todos, la comunión, porque lo comemos y forma parte de nosotros. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Sí? Estos son como Dios entra a través de estos objetos físicos. Tiene que ser material. ¿Okay? Bueno. El demonio, y por eso los sacramentos tienen una materia. Claro. El agua para el bautismo, el óleo para la unción o para la confirmación, el pan y el vino para la Eucaristía, etc. Hay este componente físico, material. Porque es con lo que yo puedo entrar en contacto. Ese material físico, ese sí está directamente unido, está conectado. A través de eso hay una conexión directa, plena, total, definitiva entre Dios y yo y mi ambiente. Mi ser. Y entonces el demonio va tiene a ser que lo buscar mismo. Un antisacramental, digamos. Exactamente. Así. El opuesto diametral, que tenga un punto de referencia físico que sea una conexión con el mal puro. Sí. Él va a imitar exactamente lo que hace Dios, nada más que al contrario. Entonces, Dios usa a los sacerdotes para bendecir, usa a los sacerdotes para consagrar, usa a los sacerdotes para bautizar, usa a los sacerdotes como el instrumento designado por Él, con el poder que Él les da, para que se conecte el ámbito humano con el ámbito divino y así permanezca y tener todos los elementos que necesita el hombre para, como decíamos al principio, llegar a salvarse. ¿Okay? El demonio va a hacer exactamente lo contrario. Necesita una persona, le llamamos brujo o mago, ¿no? Excluyo un poco a los adivinos que decíamos tienen una función un poquito diferente. Va a buscar al mago, que lo va a usar como instrumento, como el medio para introducir en la vida del hombre un elemento maleficado. ¿Okay? Puede ser que este elemento maleficado lo introduzca en el ámbito de donde vive la persona, en donde va a tener muchísimo más poder. Imagínate un elemento maleficado
que te comes. ¿No? Que muchas veces dentro del exorcismo, por eso las personas en el momento del exorcismo pueden vomitar clavos, pueden vomitar cordones, pueden vomitar pedazos de fotografía, pueden vomitar, bueno, no te digo más de cosas terribles que pueden ocurrir en el momento del exorcismo, de cosas que la persona se comió. Claro que no se comió un clavo, o un puño de clavos, o un cordón, no se lo comió, o un manojo de cabellos anudados con diferentes listones, diferente color, y adentro de eso un pedazo de excremento o algún otro tipo de cosas, un pedazo de hueso. Bueno, puedes ver muchísimas cosas. Que se comieron, o sea, el brujo le pide a la persona a la que se quiere dañar, generalmente esto tiene que ver con el maleficio, ¿verdad? Entonces, en el maleficio lo que hace el brujo es pedirle cosas físicas de la persona. Quiero que me traiga una fotografía, quiero que me traiga cabellos, quiero que me traiga ropa, en fin, cosas que piden los brujos. Esos elementos ahora los malefica, en vez de bendecirlos, ahora los malefica con el poder de Satanás, a base de conjuros, invocaciones y una serie de cosas. Y entonces, por ejemplo, los que se van a comer, ese producto ya maleficado, ¿verdad?, lo pone dentro de una serie de pociones, que puede ser chocolates o que puede ser cualquier cosa, o en elixir, todo lo que el elemento maleficado puede soltar ya en un elixir, y con una jeringa inyecta, por ejemplo, un chocolate. ¿No? Ese chocolate maleficado, la persona se lo come, quizás le sepa o no un poco raro, pero lo va a comer. A partir de ese momento, el demonio tiene ya injerencia directa. Generalmente un maleficio que es ingerido termina siempre en posesión. ¿Okay? Pero puede ser que no llegue hasta la posesión. O sea, entonces el mago o el brujo, ¿va?, hace malefica un objeto material, lo malefica y le pide a la persona que lo acerque lo más que pueda. Lo ponen en las casas, lo ponen en los jardines, lo entierran, de tal manera que desde ahí, ya en mi ámbito, esto empiece, como decíamos, como si fuera el humo, ¿verdad?, a exhalar. No podría entrar a menos de que esté fracturada. ¿Cómo se fractura? Se fractura a través de, primero, adelgazar la capa, ¿sí?, y después un golpe, ¿verdad?, una falla de fe, una situación con un hijo que no sana, una situación económica, puede fracturar mi fe y hacérsele una fisura, ¿no? Le acercan el efecto maleficado y entonces empieza a entrar. Que esté fracturada. O sea, hay mucha gente que vive, según yo, con fracturas en su ámbito. Claro, alejados de la vida de gracia, en estado de pecado, ¿Sí?, no confiando en Dios, lejos. uno está... Son un candidato perfecto para un maleficio. ¿Okay? Entonces, una persona, por venganza, por egoísmo o por cualquier situación, quiere vengarse de mí, va con un brujo y este brujo me hace un maleficio. Y entonces el maleficio empieza a obrar en mi vida. ¿Cómo sé que puedo estar siendo víctima de un maleficio? Hay algunas, o sea, ciertamente aquí se necesita un poco de experiencia del exorcista o del sacerdote, porque yo les digo a mis hermanos sacerdotes que hay que conocer esto y no tomarlo a la ligera. Quizás uno como sacerdote o el sacerdote en general, pues no quiera entrar mucho en este tema, ¿no? Sin embargo, hay que conocer porque la gente llega buscando un sacerdote, ¿no? Entonces, llega y, pues, ¿qué le pasa? No, pues es que tengo ya 6 meses de que a las 3 de la tarde, siempre a las 3 de la tarde, me empieza un dolor de cabeza intensísimo y me dura a las 6 y a las 6 se me quita. Y me puedo tomar, ya me hicieron TAC, ya me hicieron todos los estudios y dicen, pues no, señor, usted no, la verdad no tiene nada, no sé por qué le duela tanto la cabeza, ¿no? Entonces, uno de los elementos es enfermedades sin explicación. Entonces,
el primer momento de discernimiento es decir, bueno, y ya se hizo todos estos estudios, ¿qué dicen los médicos? No encuentran una respuesta. Muy bien. Entonces puede ser que ahí haya un problema de maleficio. Un segundo elemento que consideramos es, bueno, ¿y usted tiene algún enemigo? ¿Cuándo empezó a padecer ese dolor de cabeza tan intenso? No, pues fíjese que yo trabajaba en una empresa y era el encargado de personal y pues vino la crisis, tuve que despedir a algunas gentes. Ahorita que me está diciendo, padre, pues me acuerdo de una persona que me dijo, pero se va a acordar de mí. Y fíjese que al poco tiempo me empezó a dar este dolor de cabeza. Entonces, generalmente está asociado con alguna situación que pudiera ser de venganza, un muchacho que termina con la novia, un muchacho que no acepta a la novia, en fin, una serie de cosas que pueden en un momento dado estar ligadas a un maleficio. Tercero, esa persona tiene suficiente dinero como para pagar un mago, ¿verdad? Como para hacer esto. No, hombre, pues es una pobre criatura. Bueno, no, yo creo que sí pudiera haberlo hecho. Entonces, hay una serie de elementos que me empiezan a dar a mí la intuición de que probablemente estemos tocando un maleficio. Hay maleficios muy graves y hay maleficios no tan graves. O sea, no hay así como decir, ¿y cómo los dividimos? Pues no hay una división, ¿verdad? O sea, simplemente estamos hablando de un maleficio. Dentro de esos maleficios existen los maleficios para dañar la salud, maleficios para dañar la economía, maleficios para dañar las relaciones y maleficios a muerte. Son los 4 grados de maleficio que pues más o menos se caracterizan. O sea, gente que quiere dañarme y me va a enfermar, entonces el mago va a buscar una forma en que yo me enferme y entonces la enfermedad no tiene explicación. O dañar mi economía, personas que pues de tener una economía estable y no porque la situación económica ahorita esté pues mal, o sea, hay situaciones inexplicables. Padre, he estado yendo a buscar trabajo, ya me dicen que sí, voy a los exámenes médicos, que ya sabes que cuando ya te mandan los exámenes médicos, pues ya la empresa tuvo que gastar en esto, y al día siguiente me llaman que se canceló la plaza, que siempre no, que se pospone, que se la dieron a otro. Y bueno, pues si esto fuera uno, padre, tengo 2 años y como unas 10, 12, 15 veces exactamente lo mismo. O sea, ya para entrar es inexplicable por qué no consigo trabajo. Me dedico a las ventas, voy a cerrar el negocio, ya está firmado, me lo cancelan, no se puede, no se hizo y obviamente pues mi economía para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, maleficio que va sobre la estabilidad económica. Maleficio en las relaciones, ¿verdad? Una persona que está perfectamente unida, tengo un caso muy triste de unas personas que yo conocía en donde pues le hicieron un maleficio a él, ¿verdad? Él estando muy bien en una compañía, se cambia de compañía, al cambiarse de compañía empieza a frecuentar un prostíbulo, ¿verdad? Una cosa de esas, una de las muchachas estas, pues era un director general, pues ve que ahí puede obtener beneficio, le hace un maleficio, la mujer horrible y pues una prostituta, ¿verdad? Este hombre enamorado, dejó una mujer hermosísima, una familia hermosísima, de la noche a la mañana, sin explicación. Este hombre, pues las cosas ya no le van tan bien, lo corren, se queda sin trabajo, a las 2 semanas, como si regresara de un sueño, fue a verme y me dice, padre, haga de cuenta que acabo de despertar de un sueño, no sé qué pasó, estuve 2 años en un sueño y perdió a su familia, perdió todo. Un maleficio, se llaman amarres, ¿no? O desamarres. A él le hicieron un desamarre y un amarre, ¿no? Para destruir su relación con la esposa, que puede ser por venganza o en este caso para sacar beneficio económico. Y finalmente, que son los más graves, que son los maleficios a muerte, cuando lo que va a hacer el maleficio es ir dañando a la persona de tal forma
que no tanto por enfermedad, sino de diferentes formas, la va llevando a la muerte. A veces porque no come, porque no aprovecha lo que come. O sea, no, gracias a Dios no son muchos, pero sí existen ese tipo de maleficios, ¿no? Todo esto le ocurre a la persona que no tiene esta vinculación con Dios, ¿no? Por eso es importantísima la vida sacramental. Es importantísima mi relación con Dios a través de los elementos que Él va metiendo a mi vida para fortalecer mi estado de gracia y que, pues, yo estoy seguro que me mandan también maleficios a mí y a la gente, ¿no? Pero yo les digo, mira, ¿qué es lo peor? Que te manden un maleficio terrible. Te mandaron una pulmonía. Te va a dar una gripa. Yo a veces experimento, y bueno, esta es experiencia en general de los exorcistas, en ciertas épocas o temporadas, situaciones medio inexplicables de la salud y de otras cosas, y sabemos bien que es el demonio que está presionando, ¿eh? Entonces, por eso el exorcista tiene que ser nombrado por el obispo, ¿verdad? Hoy todo mundo de repente anda viendo, sobre todo en algunos movimientos, muy característico del movimiento de renovación, el andar expulsando demonios, ¿verdad? Yo en el nombre de Dios te... Calmado, ¿tú quién eres? Te va a decir un día el demonio. ¿Sí? Solamente el exorcista puede usar la forma que se llama imperativa. Yo te comando a ti, yo te doy un mandato a ti, demonio, de que salgas de esta persona, sea que estés poseyéndola, ahorita hablaremos un poquito de tiempo sobre el tema de la posesión, o de retirarte de su ambiente, en los casos del maleficio. Solamente el exorcista, nombrado por el obispo. Nadie puede hacer un exorcismo real sin el permiso del exorcista. Esto quiere decir, del obispo, perdóname. Esto quiere decir que un laico no pueda expulsar a un demonio. Claro, los santos lo hacen, pero no con un mandato exhortativo, sino por su santidad. El demonio le huye a la santidad. Entonces... Y son situaciones excepcionales. Excepcionales. Vamos a hablar de propiamente ya del acto exorcista, padre, tan pronto volvamos de la pausa para poder ampliarnos todo lo que el tirano tiempo nos permita. Vamos ahora a una pausa, vamos a seguir hablando del exorcismo y la lucha contra el demonio. Estamos en Cara a Cara, no se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta en este programa Cara a Cara dedicado específicamente al tema del exorcismo. Y padre, cuando nos fuimos a la pausa, usted ya nos había explicado dos cosas ampliamente, el tema del maleficio, cómo funciona, como lo que podríamos llamar de alguna manera como el antisacramento, digamos, por excelencia, de Satanás, que aprovecha de un brujo y de brujos que por si acaso tienen múltiples nombres en América Latina, en el Perú le llaman tunos, es decir, no importa tanto el nombre, es importante el concepto, ¿no? Y la acción. Y nos hablaba también de tener mucho cuidado de comprender por qué el exorcista recibía la autoridad episcopal, que es del sucesor de los apóstoles, y que no cualquier laico puede exorcizar o expulsar demonios, que esa era y ha sido potestad de los santos, pero específicamente por su santidad. Y una de las características de los santos era precisamente la humildad y no la creencia de que de alguna manera había recibido una gracia especial que le permite ir sacando demonios como si fuera cambiarse de calcetines, ¿no? Claro. Que hay que tener muchísimo cuidado con eso.
¿podría ahora explicarnos un poco más ya del trabajo específico del el exorcista? Bueno, ya ahí en el trabajo principal es el discernimiento. Uno de los trabajos más complicados pues es lograr discernir si efectivamente una persona está o no está siendo afectada por el demonio, y si está siendo afectada, en qué forma está siendo afectada. Uno de los gravísimos errores que se pueden tener, y esto a propósito de lo que ahorita decías y que veníamos comentando, de hacerle creer a la gente que tiene un demonio. Porque, como les digo yo, el peor demonio es el que no existe, porque ese no lo puedo sacar. Si tú te llegas a convencer, o alguien te llega a convencer de que tú tienes un demonio porque fuiste a visitar un brujo, fuiste a visitar un mago, empezaste a tener ciertos problemas de digestión o de esto o el otro, lo que fuera, y entonces alguien te dijo, no, mira, ve allá con doña Panchita, don Panchito, que mire que le va a decir, y entonces te dieron y te dijeron, no, ¿sabe qué? Usted tiene un problema gravísimo, gravísimo, yo creo que alguien le hizo un maleficio y necesita usted un exorcismo, ¿eh? Y entonces llega conmigo y entonces empiezo a investigar y le digo, oiga, pero no, es que yo creo que esto no requiere un exorcismo, basta con que pues se reactive su vida de gracia, porque la mayoría de las veces el demonio puede entrar a trabajar y puede producir muchos de estos síntomas porque no tenemos una vida de gracia activa. Entonces lo primero que hago es pues empiece una vida intensa de oración, una vida intensa de sacramentos, y vamos a ver qué pasa. Entonces, es un proceso. Ahorita te explico qué hago yo y cómo voy desarrollando esto, que es práctica más o menos de la mayoría de los exorcistas. Y simplemente le comento que una de las cosas que escribe el padre Amorth es decir que usualmente las personas que vienen a decir, padre, exorcíceme porque yo tengo un demonio, la enorme mayoría no lo tiene. Es correcto. Y que justamente el demonio lo último que hace es tratar de exponerse de esa forma. Son mucho más los casos frecuentes de posesiones, decía el padre Amorth, y supongo que usted podrá corroborar o compartir su propia experiencia, de las personas que dicen, mire padre, yo vengo porque mis familiares dicen que vengan, porque me ven cosas raras, pero normalmente, justamente como nos ha explicado usted ya en los programas anteriores, como hay que buscarlos en YouTube, los dos programas anteriores que hemos tenido con el padre, el demonio ha sido figurado con la serpiente porque justamente actúa de esa manera oculta, sutil, que es mucho más característica del mal, ¿no? Claro. Sí, si aquí tenemos en cuenta todo lo que ya hemos dicho en este programa y en los anteriores, la gente se presenta con la sospecha, que puede ser como tú dices, porque un familiar le dijo, porque tiene alguna conducta extraña, porque tiene algún mal que aparentemente no se ha curado, una enfermedad que no se ha curado, una situación económica que no se resuelve, una situación de distanciamiento de los esposos que no obedece a una situación que pudiéramos al menos definir con claridad. Y entonces se presenta la persona con ciertos síntomas, voy a llamarlo de esta forma, ¿no? Ciertos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que ordinariamente procede? Bueno, vamos a hacer primero un historial. Entonces, desde cuándo empezó, cómo se manifiesta, cuál es la frecuencia, tratar de tener lo más claro que pueda toda la problemática que está viviendo esta persona. Si no descubro que sea una situación grave, ¿sí?, que puede ser ya un maleficio, pero que no es grave, generalmente un maleficio hecho por un brujo no muy competente, un aprendiz de brujo que le llamaríamos, gente que es, como decíamos, que va apenas aprendiendo con los libros y que todavía no ha hecho un pacto real con el demonio, en fin, pues entonces ahí generalmente basta con que se renueve la vida espiritual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le digo, mire, vamos a darle, esto se maneja como un tratamiento, ¿no? Entonces, mire, vamos a esperarnos un mes, pero quiero que durante este mes, como estamos presumiendo, al menos así usted me lo hace conocer,
que está siendo afectado, está siendo perturbado por el demonio, entonces mire, necesito que todos los días rece el Santo Rosario. Que al menos una vez de estas veces lo haga con un cirio bendito encendido mientras lo reza. Quiero que se confiese cada semana. Quiero que comulgue todos los días. Le pregunto si puede, qué tan factible es que pudiera comulgar todos los días. Si no, pues lo más frecuente que pueda. Y la comunión dominical, pues definitiva. 15 minutos de lectura de la Sagrada Escritura y buscar en todo lo que pueda responder con generosidad a hacer la caridad, ¿no? Ese es el tratamiento inicial. Y Padre, eso lo va a hacer... Discúlpeme que le interrumpa. Esto que usted dice como tratamiento inicial, ¿podríamos llamarlo también preventivo? Claro, por supuesto. Es lo que cuando le digo esto es lo que tiene que hacer, pues eso es lo que todos los cristianos tendríamos que hacer siempre, ¿verdad? Pero bueno, se los propongo porque es gente que no hace nada. O sea, claro, porque lo primero que le digo es, oiga, ¿ya se confesó? ¿Hace cuánto que no se confiesa? ¿Hace cuánto que no viene a misa? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? Primero trato de ubicarlo en su realidad espiritual. Entonces, bueno, ya me doy cuenta, el 98% de la gente o 99% vienen estas características. Como ¿no? me decía un obispo, todos esos que me dicen, yo cuando era niño era acólito, tiendo a pensar que esa fue la última vez que estuvo en la iglesia, ¿no? Cuando se acuerdan de cuando eran niños que eran acólitos. Así es. Entonces, este tratamiento que sería pues lo que todos deberíamos de hacer, ¿verdad? Rezar en familia, rezar el Santo Rosario todos los días, confesarnos, bueno, a lo mejor no confesarnos cada semana. Yo en mi comunidad les digo que un buen cristiano debe confesarse al menos cada 3 meses, si no tiene pecados graves. Y si tiene pecados graves, inmediatamente, o sea, nunca vivir fuera del estado de gracia, pero reforzarlo con el sacramento al menos cada 3 meses. Pero como ahorita estamos suponiendo que pudiera haber una afectación, bueno, trate de confesarse cada semana o lo más frecuente posible, cada 15 días, dependiendo de la factibilidad que tenga con el sacerdote. Y regrese conmigo dentro de un mes para ver cómo sigue. Más o menos el 60% ya no regresa. Quiere decir que el tratamiento funcionó. Les digo, ahora pues no lo dejen, ¿verdad? El otro 40% que regresa, bueno, ahora vamos a, dígame qué pasa cuando ora. Por ejemplo, en muchos de los casos, cuando hay una manifestación en el momento que se reza el rosario con el cirio, la flama tiende a crecer mucho o a apagarse sin que haya viento, sin que haya nada. Empiezan a aparecer ahora lo que llamamos los efectos extraordinarios o sobrenaturales, sin explicación, que crezca la llama, que se apague la llama. Los trastornos no han disminuido, al contrario, han aumentado. El demonio, cuando yo lo someto ahora y le acerco la vida de la gracia, el demonio se resiste. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a tratar de acobardar a la persona para que no siga con el tratamiento. Le duele más, le provoca más náuseas, en fin. Todo este tipo de cosas se las incrementa para que él desista de seguir viniéndome a ver. Porque se da cuenta que cuando no me viene a ver, que cuando no reza, que cuando no hace, los síntomas tienden a disminuir y a estar como estaban antes. Entonces dice, no, pues desde que estoy yendo con el padrecito, pues ahora las cosas están peor. Les digo, cuando vienen conmigo por primera vez, les digo, es posible que la situación se ponga más difícil. Si se pusiera tan difícil que no pudiera esperar un mes, venga a verme antes, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de eso, es como ya vamos viendo hasta dónde está la afectación. Una vez que ya me doy cuenta que efectivamente sí requiere de algo más que la vida espiritual, entonces procedemos a hacerle una oración de liberación simple, que generalmente se la pido hacer a un grupo de laicos que he preparado. Y le llamamos también oración de liberación simple o oración de discernimiento, para ver si al exponerlo ya a una oración de liberación, que no es un exorcismo, porque no es una oración imperativa, sino es una oración invocativa, en donde invocamos a Dios y decimos, Señor, ven y libéralo, ven y ayúdalo, haz tú. Yo no, porque no tengo poder. ¿Okay? Y vemos cómo reacciona, vemos qué pasa durante la oración de discernimiento. Si durante la oración de discernimiento empieza a haber ya una manifestación demoníaca, se suspende inmediatamente la oración y entonces
ya me lo pasan para un exorcismo. Esa persona requiere de un exorcismo. Sí, hay algunas pequeñas reacciones, pero tienden a disminuir mientras va pasando la oración. Generalmente lo único que se va a necesitar es ahora un tratamiento de oración de liberación. Y entonces la persona puede venir 4, 5, 6, 7 veces a una, permítame así decirlo, una terapia de oración. Al mismo tiempo, mientras está viniendo, le vamos a dar un curso de evangelización formal, de tal manera que no solamente reactive su vida espiritual, sino que entre en un proceso de conversión, él y su familia. Yo les digo, si tu familia no va a cooperar, va a estar bien difícil que lo logremos. Esto es un combate, es una guerra. Y desafortunadamente, para ti, pues el enemigo está ahí en tu terreno. Entonces, echarlo fuera no puede ser una cuestión no tan sencilla o no tan fácil. Entonces, toda la familia, les digo, convenzan familiares, amigos, etcétera, porque uno, al menos lo que decimos los exorcistas, es que uno de los objetivos o una de las situaciones por las que Dios permite esto es para llevar a la conversión a la persona y a todo su ámbito. Su entorno, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando uno ve, decíamos del primer programa, ¿no? ¿Existe o no existe? ¿No? Cuando la gente ve esto, dice, no, sí existe, ¿verdad? Sí existe. O sea, esto es increíble. Lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo es increíble. Y toda la gente que está en su entorno, pues termina creyendo que existe el demonio. Y si existe el demonio, quiere decir que lo que dice la Sagrada Escritura es verdad. Entonces, bueno, por ahí va un camino de salvación, un camino de restauración, un camino de sanidad interior que se hace. Los casos difíciles, entonces esos ya entran ahora sí a un proceso de exorcismo. Hay algunos casos que son muy pocos, que son los que ya tienen la posesión completa. Esos prácticamente, desde el momento en que tienen la primera entrevista, el demonio no resiste. El demonio siempre va a tratar de resistirse, de no salir. De hecho, sabemos si es un demonio, te recordarás, hablábamos de jerarquías de demonios. Claro, como hay jerarquías angélicas, también hay de demonios, no todos tienen los mismos poderes ni la misma fuerza. Es correcto. Entonces, cuando el demonio luego sale al escampado, es un demonito, es un demonio que no tiene mucho poder, es de baja jerarquía. No se sabe esconder, no tiene fuerza para resistir la acción de Dios. Un demonio más fuerte se va a esconder. Hay veces incluso que aún en el exorcismo no se manifiesta. Se mantiene, ¿verdad? Y no sale, no se manifiesta. Tendrá que haber 2, 3, 4 exorcismos. Cada exorcismo lo va debilitando hasta que finalmente ya no puede sostenerse. Entonces sale. Y cuando sale, empieza ya un proceso de liberación mucho más concreto. Estos procesos pueden durar años, ¿verdad? Dependiendo de diferentes cosas. Uno es la causa, otro es la cooperación de la persona, otro es el poder que tenga el demonio, la cantidad de demonios que puedan haber sido capaces de entrar en la persona. O sea, sí es verdad que una persona que puede ser poseída por más de un demonio. Es correcto. Recordemos que no tienen espacialidad, son espíritus. Entonces pueden estar en una persona muchos demonios, ¿verdad? Realmente se habla de que 7, algunos dicen, no, es que eran 5, 8. La verdad es que no sabemos, porque una de las características principales del demonio, sobre todo en el exorcismo, es que es muy mentiroso. Uno le pregunta una cosa y responde cualquier cosa. Tratamos de constreñirlo a decir la verdad en el nombre del Señor. Creemos que muchas veces lo dice, pero muchas veces falsea la información. Entonces, pero de lo que sí es un hecho es que dice, somos muchos, ¿verdad? Muchos pueden ser 3, 2, 1, 5, 10, no sabemos. Aquí primero van saliendo los más débiles, ¿verdad? Los que no tienen fuerza, van saliendo y al final pues solamente queda el más poderoso, ¿verdad? El capitán de esos demonios que fue invitándolos a entrar en esa persona y es al último al que se le exorciza, es el último demonio a exorcizar. Padre, cuando se hablan de manifestaciones físicas que son contrarias a la naturaleza humana, si digamos el demonio está tratando de ocultarse y está tratando de hacer creer
al exorcista que no está, de tal manera que convenza al exorcista de dejar de agredirlo a través de la gracia infinita de la misericordia de Dios y del poder de Dios y del Señor. ¿Por qué se producen, si es que efectivamente se producen, este tipo de gestos antinaturales, contranaturales, si es que efectivamente evidencian precisamente la acción del demonio y convencen más al exorcista, supongo yo, de la necesidad de convocar el poder infinito de nuestro Señor Jesucristo sobre la persona? La mayoría de las veces buscan destruirlo, buscan destruir. De hecho, hay veces que hay que detener el exorcismo porque se pone muy mal físicamente la persona. Entre los efectos, por ejemplo, que produce un desmembramiento de la mandíbula y de todos los músculos faciales se distorsionan, por eso adquieren formas aberrantes, ¿verdad? Que decimos demoníacas, ¿verdad? Se contorsionan completamente, hacer cosas que la persona pues no podría hacer, ¿verdad? Como doblarse hacia atrás completamente, serpentean como si fuera realmente entre las sillas, ¿verdad? Pueden ir pasando como si fuera una serpiente. En algunas ocasiones levitan, o sea, serpentean sin tocar el piso, o en el momento del exorcismo, generalmente, por ejemplo, en mi caso, pongo una silla al centro del salón, está el equipo que me asiste, generalmente con algunos varones que me ayudan, porque en un momento dado, para ayudar a la persona a mantenerse serena, ¿verdad? Contenerla físicamente en porque algunos casos, ¿no? Hace unos años, hace un par de años, una chiquilla de 24, 25 años, pero delgadita, una cosita de mujer, ¿verdad? Una fuerza tremenda, entre 6 no podíamos detenerla. Una cosa impresionante la fuerza de esta chiquilla, ¿verdad? Durante el momento del exorcismo. Entonces los ponemos ahí al centro y a veces la silla se levanta, ¿verdad? A veces, por ejemplo, dan giros tan rápidos como si fuera el de un animal. Hay que tener a veces un poquito de cuidado. Casi siempre el demonio respeta al exorcista y aunque busca agredirlo, se ve como, yo lo experimento como si fuera una cortina, ¿verdad? Que no le permite acercarse más de lo que debe. Ciertamente de repente sí me asusta un poco, ¿verdad? O sea, cuando es muy violento y se acerca mucho a mí, pues sí, he sentido temor. Sin embargo, generalmente obedece el demonio, obedece al comando que está dando el exorcista. Por eso es muy peligroso, muy peligroso. Yo le recomiendo a todos nuestros hermanos laicos que nos están viendo que tengan mucho cuidado de meterse con el demonio, de no decir en un grupo vamos a exorcizar y vamos en el nombre del Señor, porque pueden resultar físicamente y espiritualmente muy dañados. O sea, este es un trabajo exclusivo del exorcista, porque el exorcista, a través del mandato del obispo, está adquiriendo toda la fuerza de la iglesia, ¿sí? Y está en comunión plena con Jesucristo, y es Jesucristo realmente el que lo está haciendo. Yo, en el nombre de la iglesia y de Jesucristo, te ordeno que dejes a esta persona. Y eso es muy importante y le agradezco infinitamente, Padre, que lo destaque, porque el demonio es infinitamente, como usted explicaba, la naturaleza espiritual del demonio, que es un ángel caído. El poder del demonio más pequeño es mayor que el del hombre más fuerte, ¿no? Porque lo supera en grado de naturaleza, ¿no? Y por tanto, el exorcista tiene el total de su poder sobre el demonio basado en Jesucristo y en el poder de la iglesia. Amén. ¿No? Y esta es la razón por la cual
el mismo autor, William Blatty, del Exorcista, investigando el caso original sobre el cual se inspiró en escribir el libro y luego hacer la película, era el caso de un muchacho, no una muchacha, en la vida real fue un muchacho luterano que fue, cuando tuvo estos signos precisamente de posesión, fueron a su pastor y el pastor les dijo, mira, estas cosas solamente los hacen los católicos. Y los mandó a una iglesia católica, de ahí la importancia de la referencia que hace usted a la potestad de Jesucristo y de la iglesia. Padre, nos quedan ya 2 minutos apenas para terminar el programa. Ante todo, agradecerle profundamente por este testimonio. La acción real del demonio no debería, sin embargo, llenarnos de temor, sino al contrario, inspirarnos la confianza en Dios. En su experiencia de exorcista, ¿qué recomendación nos puede hacer a todos los que lo estamos escuchando y viendo a través de WTN? Mira, Alejandro, aquí la recomendación al final de este tercer programa que nos has permitido tener, la recomendación es, primero, vivir una vida de gracia. El que vive en la gracia no tiene por qué preocuparse, como decía hace un momento. Podemos tener enemigos. Estos enemigos pueden ir y en vez de ensuciarse las manos y mandar un matón para golpearme, pueden ir a ver a un mago, ¿no? Y mandarme un maleficio. No hay por qué temer. Si yo hablo de todo esto, no es para que la gente se aterrorice y diga, híjole, esto me puede pasar y vivir con temor. No, el que ama no tiene por qué temer. Nosotros amamos a Jesucristo, pero lo amamos y se lo demostramos. Se lo demostramos teniendo un buen rato de oración, rezando el Santo Rosario, comulgando los domingos, confesándome con frecuencia, como decía ahorita, cada 3 meses, si no tengo pecado grave, participando en algún grupo de formación, en fin. Y entonces mi vida se desarrolla plenamente. O sea, ¿existe el demonio? Sí. ¿Puede atacarme? Sí. ¿Me ataca? Sí. ¿Y qué hace conmigo? Nada. O sea, yo vivo mi vida en plenitud. Jesús dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta es la vida que tenemos que tener. No la tenemos porque abandonamos la vida de la gracia, porque abandonamos al Señor, abandonamos la iglesia y eso ahora sí le da la oportunidad al demonio de venir a atacarme en cualquiera de sus formas y destruir mi vida aquí y si puede en la eternidad. Entonces, a los hermanos que nos están viendo, yo quisiera invitar a todos los hermanos a que no abandonen su estado de gracia, a que vivan continuamente en la gracia del Señor, vivan con los sacramentos, la oración, un amor grande a nuestra Madre Santísima y despreocúpense, vivan su vida en plenitud, como dicen los italianos, ¿no? A la grande, ¿no? Así es como el cristiano debe de vivir. Nosotros los exorcistas pues somos como los médicos. Actuamos porque existe la enfermedad, sí. Existen los gérmenes, sí. Quisiéramos que no existieran, sí quisiéramos que no existieran, pero sí existen. Y alguien se va a enfermar porque pues asistió a un lugar contaminado, porque se descuidó. Bueno, aquí estamos los exorcistas, está el sacerdote para confesar. Quisiéramos que no hubiera pecado, sí. Quisiéramos que toda nuestra vida fuera plena, perfecta, maravillosa, llena de luz y de gracia, sí. Pero no es así. Y entonces Dios dejó las curas, ¿no? Por un lado, el sacramento de la reconciliación y por otro lado, el exorcismo. Para prevenirlas está la oración, la Eucaristía, culto a la Santísima Virgen María, conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, participación plena en la iglesia y olvídate. Posibilidad de enfermarte, pues sí, como pues de gripe, yo creo que todos nos enfermamos, ¿no? O sea, yo creo que todos tarde o temprano tendremos que ir al sacramento de la confesión porque pues ya me enojé con mi mamá y le dije no sé qué y hoy pues venía de malas. Sí, bueno, ese tipo de enfermedades yo creo que no las vamos a poder quitar de encima. Pero de esa, un cáncer, ¿no? Padre, muchísimas gracias. Quiero todos animarlos a ir a la página web que hemos estado mostrando, donde el Padre tiene muchísimos más elementos y recursos que en su ministerio generosamente ha puesto al alcance de todos los fieles. Y animen a muchos amigos y hermanos a que vean los 3 programas. Este es el tercero que hemos completado
con el Padre. Padre, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Nos Alejandro. encomendamos a sus oraciones y las comprometemos en las nuestras también. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado una vez más en este programa Cara a Cara. Yo creo que este va a ser uno de los programas históricos de toda la programación que hemos tenido. Gracias por habernos acompañado. Quédense en la mejor información católica en EWTN. Gracias una vez más. Que el Señor los bendiga. Y con Alejandro Bermúdez y Cara a Cara, hasta la próxima.